Buenos días, Iglesia, Dios los bendiga y es una bendición compartir un día más nuestro tiempo con Dios. Y hoy 25 de febrero vamos a terminar de leer el capítulo 17 del libro de Mateo. Pero antes déjeme decirle que este tiempo que estamos leyendo y estudiando la palabra de Dios es de mucha bendición, no solamente por conocer mejor el ministerio de Jesús, sino también porque cada una de sus enseñanzas podemos aplicarlas a nuestra vida y así crecer más y más en ese propósito maravilloso que Dios tiene para nosotros. Su palabra es de edificación y es de crecimiento para nosotros. Así que agradecemos a Dios por este tiempo devocional de cada día. Capítulo 17 del libro de Mateo, del verso 14 al 27, dice: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo: Sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran sus impuestos o tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Y Jesús le dijo luego: los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y abríle la boca, y hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Varias enseñanzas en estas palabras que hemos leído. En primer lugar, este relato sucede inmediatamente después de lo que estudiamos ayer, de esa transfiguración de Jesús en el monte, y cuando estaban descendiendo Jesús con sus 3 discípulos, dice que lo esperaban el resto de los discípulos, un gentío, una muchedumbre de gente y un hombre que vino a interceder por su hijo. Y dice la palabra que este muchacho, este hijo, padecía una enfermedad que le dice lunático, pero lo cierto es que estaba endemoniado, porque Jesús ora en favor de él, liberándolo y echando fuera el demonio que lo estaba atormentando. Y le preguntan por qué, los discípulos le preguntan por qué ellos no habían podido ministrar a este muchacho, y Jesús lo que les dice es que tenían fe escasa, que les faltaba fe. No es que no la tuvieran, sino que la misma era escasa, y por eso les recomienda, les enseña que hay situaciones, desafíos espirituales que solamente pueden ser tratados con una preparación especial, y esa preparación tiene que ver con la oración y con el ayuno. Y Jesús también en un momento de este relato hace un comentario como que la generación o esa gente era incrédula, y hasta cuándo él iba a soportarla. Lo cierto es que Jesús estaba atravesando sus últimos días de ministerio, y él se preocupaba muchas veces al seguir viendo ese hostigamiento de muchos judíos que seguían sin creer en él y que lo miraban a Jesús con desconfianza y siempre con ese espíritu de querer juzgarlo. Y un par de enseñanzas de esta parte del relato. Primero, que muchas veces hay conductas en la vida de las personas, conductas autodestructivas, no solamente respecto de la persona, sino también de las relaciones que esas personas tienen. Y esas conductas son provocadas muchas veces por espíritus inmundos que operan a través de esas personas. Y debemos reconocer eso. No es que no debemos ocultar que el enemigo vino para matar, robar y destruir.
y sus planes los desarrolla como pueda. Y muchas veces también lo hace a través de influenciar a través de espíritus inmundos en la vida de las personas. Y no dejes de pedir ayuda si sentís que hay áreas de tu vida que deben ser ayudadas con la libertad que da Jesucristo en nuestras vidas. No dejes de pedir ayuda. Como pastores estamos dispuestos a ayudar también en estas situaciones. Y otra enseñanza es aquella que tiene que ver con la preparación para a veces enfrentar ciertas situaciones, ciertos desafíos espirituales. Debemos incorporar a nuestras vidas el ayuno y la oración como prácticas espirituales que enriquecen y edifican nuestras vidas. Y dice la palabra también que Jesús les sigue hablando respecto de que Él iba a ser muerto, estaba próximo a ser tomado, muerto y crucificado. Y sin embargo, a pesar de que los discípulos se entristecen con esta situación, ya no tienen esa actitud, es como que lo empiezan a asimilar, no tienen esa actitud que había tenido Pedro hacía un poquito tiempo atrás, donde negaba que Jesús debía o fuera a ser muerto. Y los discípulos dicen que se entristecen, pero siguen el camino y acompañando a Jesús. Y por último, hay un relato, parece un poco descolgado, que tiene que ver, dice que le vienen los cobradores de impuestos a hablar con Mateo y le reclaman que Jesús no había pagado los impuestos del templo. Y le preguntan a Pedro si iba a pagar esos impuestos su maestro, Jesús. Y Pedro les dice, por supuesto que sí. Y dice, cuando Jesús entra en la casa, estaba ahí Jesús y le dice, Pedro, ¿quiénes están exentos de cobrar los impuestos que cobran los reyes? Y Pedro le dice, bueno, que los familiares de los reyes estaban exentos. Y lo que Jesús le quería enseñar, que el templo era donde reinaba su Padre. Y él estaba exento de pagar esos impuestos. Sin embargo, Jesús tiene en cuenta la situación la situación social por la que estaban atravesando, que no quería que los discípulos sean confrontados o encarcelados. Y dice, sin embargo, a pesar de eso, lo manda a Pedro a pescar, y dice que en la boca del primer pez que pesque iba a tener una moneda. Con esa moneda iba a pagar los tributos de Pedro mismo y de Jesús. Y bueno, cómo nos estamos llevando muchas veces con situaciones injustas, porque esta parecía una situación injusta, parecía una situación que no correspondía que Jesús tome la carga, o sea obligado a pagar esos impuestos. Sin embargo, Jesús ve un poquito más allá y no quiere exponer a sus discípulos a nada, y Él asume ese cargo y paga esos impuestos. Y es una enseñanza también de cómo manejarnos con situaciones injustas. Debemos hacerlo no con carnalidad, sino que debemos hacerlo con una mirada espiritual, dependiendo de Dios y haciendo lo que Él nos mande y no lo que nos mande nuestro propio sentimiento o nuestro corazón. Gracias, Señor, por esta palabra, gracias por este tiempo compartido, y vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra y tus enseñanzas, Señor. Ayúdanos a tomarlas para nuestra vida como algo significativo, Señor, como enseñanzas que son de aplicación para nuestra vida cotidiana, Señor. Señor, gracias porque tú eres bueno y eres fiel. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Iglesia, que tengan un hermoso día, bendecido día.